La primera fotocopiadora comercial, la Xerox 914, se sobrecalentaba tanto que venía con su propio extintor. Moverse en la frontera tecnológica puede aumentar explosivamente la productividad, sí, pero trabajar con herramientas de punta es siempre delicado. Para irse a la segura, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Pese a la maciza expansión de Prusia que vimos en el episodio pasado con Federico el Grande, para el momento en que Napoleón le puso la lápida al Sacro Imperio Romano Germánico, la germanósfera aún era un tutti frutti político. Quienes hablaban alemán o algo medianamente parecido vivían dispersos en cerca de 300 unidades territoriales independientes de distinto rango. El popurrí, sin embargo, tenía sus días contados. En el Congreso de Viena de 1815, planeado para reorganizar Europa tras el Tagadá napoleónico, Prusia sumó a su inventario predial el Ruhr, contiguo a los Países Bajos, y con ello incorporó ricos depósitos de carbón. El ascenso económico y político prusiano mantuvo vapor durante las décadas siguientes. Fruto de las revueltas de la Primavera de los Pueblos de 1848, representantes de varios estados germanos redactaron una constitución y le ofrecieron la corona de lo que sería un imperio alemán unificado a Federico Guillermo IV de Prusia. A Federico le enervó que el pueblo burgués le ofreciera una posición con poderes limitados y simplemente la rechazó. Anhelaba una federación de príncipes alemanes encabezada por el rey de Prusia, no una concreción de la soberanía popular. La conformación de la gran mancha europea que usted conoce entró a tierra derecha recién en 1862. Sucede que ese año, estimado escucha, Otto von Bismarck ascendió a ministro presidente de Prusia. Era una fuerza de la naturaleza, hasta alardeaba de 28 duelos en el currículum, de por allá de sus años de estudiante de Derecho. Como otros aristócratas, apreciaba una buena cicatriz facial como señal de bravura. Algunos estudiantes se rajaban a sí mismos para lucir una. A los 32 fue elegido representante de la legislatura prusiana y de ahí en más no lo paró más nadie. Ganó la reputación de monarquista, reaccionario y dueño de una retórica punzante. Bismarck se abocó a la unificación de los pueblos germanos sin nada parecido a referéndums o amplios procesos participativos no discriminatorios con enfoque de género y la colaboración de todos, todas y todes. Las grandes cuestiones de la época no se resuelven por discursos y decisiones de la mayoría, sino por sangre y hierro. Arguía, frase que hoy suena subidita de tono para quien se presentaba ante el mundo como diplomático. No era placentero oficiar de oposición ante este búnker político. Rudolf Virchow, padre de la patología moderna, exteriorizó una y otra vez su oposición ante el aumento del gasto militar que requería semejante estrategia de coagulación administrativa. Bismarck, hastiado, lo retó a duelo. Virchow, en calidad de desafiado, escogía armas. Optó por 2 salchichas de cerdo, una cocida para él y otra con larvas infectadas con triquinosis para su rival. Bismarck declinó. El primer paso sustantivo hacia la aglutinación fue aliarse con Austria para subyugar a Dinamarca y así repartir entre ambos el sur de esa estupenda parcelita de población mayoritariamente alemana. El gatillante fue una enrevesada madeja diplomática. De acuerdo con Lord Palmerston,
primer ministro británico. Solo 3 personas han entendido realmente la cuestión. El príncipe consorte, que está muerto, un profesor alemán, que se ha vuelto loco, y yo, que lo he olvidado por completo. Tras 8 meses, la guerra remató en 1864 con la anexión de 2 ducados por parte de Prusia y de 1 por parte de Austria. Fue este el primer conflicto moderno en que se documentaron menos muertes por enfermedad, 1130, que por batalla, 2148. Fíjese que en la guerra de secesión la relación fue 1,45-1 para los yanquis. En la guerra mexicano-estadounidense, 6,5-1 para los estadounidenses. Y los franceses en Crimea, sin cuidados de Florence Nightingale, 9,3-1. Bismarck sabía que esa repartija con Austria era un arreglo inestable, y tras 2 años una conflagración de germanos contra germanos parecía cada vez más inevitable. Ferdinand Cohen-Blind, un estudiante contrariado con las guerras de Bismarck, le declaró la suya propia y le asestó 2 tiros desde atrás en un boulevard de Berlín. Bismarck giró, le agarró la muñeca con una mano y la garganta con la otra, y recibió 3 tiros adicionales. Luego, la guardia le ayudó a detener al homicida. Y adivine nomás qué hizo Bismarck tras esos 5 disparos. No hizo eso. Escribió un reporte al rey y recibió a sus invitados a cenar. Recién terminada la velada, lo atendió el médico familiar. 3 balas solo lo rozaron, aun cuando los disparos fueron a quemarropa, y las otras 2 rebotaron contra sus costillas. Un mes después, detonó la ofensiva que Bismarck avisoraba. Austria y aliados varios contra Prusia. Fue una guerra express de 7 semanas, suficiente para una maciza victoria prusiana. El desenlace allanó la anexión de estados germanizados mayoritariamente protestantes, y nació así la Confederación Alemana del Norte. Bismarck creó para sí el cargo de canciller. Si bien Austria en sí no cedió territorio, el Habsburgo a cargo bien comprendió su declive de poder e influencia. Hablamos aquí de Francisco José I, marido de Sisi, aquella reina que el cine convirtió en leyenda sin dilapidar celuloide en mostrar su anorexia. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sogar sehr. De modo de apuntalar el alicaído estatus de Austria, el emperador abrió negociaciones con la nobleza húngara. El resultado fue el Imperio Austrohúngaro, la mayor entidad territorial de Europa tras Rusia. Fue el asesinato a cierto archiduque heredero de aquel trono el que iba a iniciar un galimatías planetario en algunas décadas más. La ofensiva prusiana resultó mucho menos traumática para Liechtenstein que para Austria. El Principado envió su ejército de 80 hombres a la frontera con Italia. Retornaron con una tasa de bajas única, menos 1,25%. Nadie fue herido ni perdió la vida, y en el viaje de vuelta se les unió un soldado austríaco en busca de empleo. Bismarck luego movió piezas con astucia de campeón mundial de ajedrez diplomático. Consiguió que Francia les declarara la guerra, conducente a su objetivo último de adherir a los estados mayoritariamente católicos del sur a esta creciente bola de nieve. El canciller invadió sin importar lo que opinara su ahijado, el hijo huérfano del salvavidas francés que lo había salvado de perecer ahogado una década atrás. Mariano Melgarejo, el muy francófilo presidente de Bolivia, estaba sobre-revolucionado por el licor la noche que recibió la noticia. Mandó a tocar la Generala y a formar en la Plaza Mayor de La Paz. Nadie entendía un carajo hasta que él llegó montado, con poncho y su gran sombrero de paja. Anunció: voy a proteger a los franceses, que son nuestros mejores amigos y a quienes amo tanto. Vais conmigo a atravesar a nado el océano, pero cuidado con mojar las municiones.
y se puso en marcha nomás a la cabeza de las tropas. Cerca del Panteón de la Paz le dieron alcance sus ministros y al preguntarle por su ruta a Francia respondió: ¡por el desecho! Solo la lluvia torrencial que se desató entonces le refrescó la cabeza. Aunque no en Bolivia, parte de esta guerra igual se escribió en Latinoamérica. La única batalla naval se libró en La Habana. Ante la emergencia, los franceses hasta inventaron la margarina, pero de poco les sirvió. Prusia los aplastó en la batalla de Sedán y Napoleón III fue tomado prisionero. Tal desenlace lo atormentó el resto de su vida. En su lecho de muerte, lo último que dijo fue una pregunta a su médico. No fuimos cobardes en Sedán, ¿cierto? En vista del colapso del Segundo Imperio francés y aprovechando que la guarnición francesa que protegía los estados pontificios se marchó a colaborar, los italianos aprehendieron Roma. Así que el último capítulo de la unificación italiana fue una carambola de la guerra franco-prusiana. Con la disolución de los estados pontificios se extinguió la obligación de los judíos romanos de asistir cada sabbat a los sermones a la iglesia de San Gregorio. Algunos evitaban oírlos con cera en las orejas. Tras la derrota francesa, los realistas se convirtieron en mayoría en la Asamblea Nacional. El problema fue que su nominado, Enrique de Artois, nieto de Carlos X, jugó sus cartas de modo patético. Insistió en que aceptaría la corona solo si Francia reemplazaba la enseña tricolor por la blanca con flor de lis. Enrique V no puede abandonar la bandera blanca de Enrique IV, declaró, refiriéndose al fundador de la dinastía Borbona en Francia. Ni siquiera aceptó la propuesta intermedia de que la flor de lis fuera el estandarte personal del rey. Es de suponer que buscaba aclarar de entrada que no habría sumisión a otros poderes. Ante la negativa, la quinta y última tanda monárquica en Francia llegó a su fin y nació así la Tercera República Francesa, que perduró hasta la ocupación nazi. Un anonadado Papa Pío IX comentó: Todo eso por una servilleta. Con los cañones prusianos aún retumbando en medio del proceso de consolidación de la victoria, la cúpula resolvió cristalizar las incorporaciones de los últimos años en una gran entidad alemana. Proclamaron así el Reich, el segundo tras el Sacro Imperio. Ya ve por qué los nazis hablaban de el tercero. Para proveer la pompa que meritaba tal ocasión, escogieron un aposento tan insólito para los alemanes como humillante para los franceses: la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Mientras Guillermo I era ascendido a Kaiser, la alemanificación de César, a pocos kilómetros París sudaba las últimas gotas de los largos meses de sitio. Para salir del paso, los más refinados restaurantes recurrían a heterodoxias tales como salame de ratas y provisión del zoológico mediante lobo, elefante y camello. Gaston Tissandier pudo evadir el cerco en un viejo globo aerostático remendado hasta el hartazgo, aperado de 30.000 cartas escritas por parisinos ansiosos que temían sobre su destino. Los disparos prusianos fueron respondidos con una lluvia de panfletos destinados a desmoralizarlos. Tras más de 2 horas de deriva atmosférica, Tissandier se precipitó al suelo, condujo las cartas a un buzón e informó de las buenas nuevas mediante asistentes alados: un puñado de palomas mensajeras. Los sitiados enviaron también palomas mensajeras con microfilms, joya de miniaturización conseguida por René Dagron. Cada unidad pesaba 1/20 de gramo, óptimo para multiplicar el ancho de banda aviar. París cayó y la guerra franco-prusiana culminó con la aplastante victoria que Bismarck previó.
Durante los siguientes 2 años, Francia pagó a Prusia el 23% de su PIB anual por reparaciones de guerra, fracción 9 veces superior a lo que iba a pagar Alemania por las muy criticadas sanciones post-Primera Guerra Mundial. El Segundo Reich tomó forma con una pequeña ausencia y con una grandota. La pequeña fue Liechtenstein. La grandota, por supuesto, Austria, que hasta hoy se mantiene fuera de Alemania. Bismarck prefirió evitar que un poder de fuste rivalizara con la hegemonía de Prusia dentro del naciente imperio. Un águila con 2 cabezas no sobrevive a sus propios picotazos. Los prusianos se perdieron así una tracalada de piezas de vals, pero al menos zafaron de comer manzanas transpiradas. Ocurre que las solteras rurales de Austria solían bailar con lonjas de manzana en la axila. Tras impregnarlas de su sobacal aroma, las ofrecían al hombre de su elección para que las comiera. El exitazo prusiano repercutió no solo en Europa. En Dakota del Norte renombraron a Edmonton, la segunda ciudad más poblada tras Fargo, como Bismarck, para atraer inmigrantes alemanes. Los japoneses, más distantes pero igual de admirados, modelaron los uniformes escolares que se visten hasta hoy en base a los prusianos. Friedrich Engels, el compita de Marx, razonó que la potencia de una Alemania unificada hacía presagiar guerras de magnitud inédita. De 8 a 10 millones de soldados se masacrarán entre sí y al hacerlo devorarán toda Europa hasta dejarla más desnuda que cualquier enjambre de langostas. Las devastaciones de la guerra de los 30 años, comprimidas en 3 o 4 años, extendidas por todo el continente. Hambre, peste, desmoralización general, tanto de los ejércitos como de las masas del pueblo, producida por una aguda miseria. La odiosa precisión de estas palabras iba a retumbar con furia desde 1914. El nuevo imperio debutó en el arte de gobernar prohibiendo toda institución jesuita en sus territorios, misma medida que adoptaría Suiza poco después. Los jesuitas al menos podrían poner pie en el país, derecho que en Noruega les estaba vedado a nivel constitucional desde 1814. Bismarck se embarcó luego en una caravana de leyes sociales. Primero, un seguro de enfermedad para trabajadores industriales, que el canciller estimó menos problemático políticamente y que logró aprobar en 1883. El año siguiente prosperó un seguro ante accidentes laborales. Un lustro más tarde, un seguro social para la tercera edad, inédito en la historia humana, que incluía prestaciones de jubilación contributivas y prestaciones por discapacidad. Algunos consideran al combo completo un proto-estado de bienestar, aunque el financiamiento provenía en parte de los salarios de los propios trabajadores. A Bismarck le interesaba el bienestar de la población activa, tanto para mantener la economía a todo vapor, como para evitar que calaran los clamores socialistas. A él mismo lo tildaron de tal, pero no se complicó la vida con etiquetas descaminadas. Llámenlo socialismo o como quieran, a mí me da lo mismo. La buena estrella de Bismarck acabó con la muerte de Guillermo I en 1888. La corona pasó a su primogénito, Federico III, ya en las últimas con cáncer de laringe. Tras 99 días, Federico expiró y lo sucedió su propio hijo, Guillermo II. El joven monarca no sintonizaba con la bien craneada política exterior del canciller y prefería la expansión frontal. Bismarck renunció tras 21 meses de desavenencias. El imperio transitó así desde la Realpolitik de Bismarck a la Weltpolitik de Guillermo II, la política mundial. Anexaron nuevas colonias en China y en islas del Pacífico. En algún momento de delirio, incluso diseñaron 3 planes diferentes, bastante detallados, para invadir Estados Unidos, aunque el alto mando no parece haberlo tomado muy en serio.
Todo en medio de declaraciones altisonantes del Kaiser contra otros países que no consultaba con sus ministros. Tampoco le ayudó a granjearse amigos el cuestionamiento al control francés de Marruecos y la construcción de un ferrocarril a través de Bagdad que desafiaba el dominio británico allí. Guillermo era en general un personaje memorable, y no solo por su proverbial bigote, al parecer origen del nombre del mono tití emperador, con quien alguien hizo la comparación a modo de chiste y quedó. También por su carácter. Era, en palabras de un historiador alemán, superficial, apresurado, inquieto, incapaz de relajarse, sin ningún nivel más profundo de seriedad, sin ningún deseo de trabajar duro o conducir para ver las cosas hasta el final, sin ningún sentido de sobriedad, equilibrio y límites, o incluso de la realidad y de los problemas reales, incontrolable y apenas capaz de aprender de la experiencia, desesperado por los aplausos y el éxito. Como Bismarck dijo al principio de su vida, quería que cada día fuera su cumpleaños. La negociación en 1909 de un contrato de armas entre Krupp y el gobierno de Bulgaria ilustra aquel carácter. Cuando Fernando I de Bulgaria se apoyó en una ventana, Guillermo le asestó feroz cachetada en el trasero ante todos los presentes. Tras el desaire, los búlgaros asignaron el contrato a la francesa Schneider-Krauso. El escándalo Eulenburg, a menudo descrito como el mayor alboroto homosexual de la historia, tampoco apuntaló la imagen pública del Kaiser. Un periodista acusó a un conde cercano al monarca de intimar más allá del límite legal con el comandante militar de Berlín. El jefe de la Secretaría Militar hizo lo posible por encubrirlo hasta que una pieza de danza truncó sus denuedos. Bailaba ballet para el Kaiser y sus invitados con tutú rosado, corona de rosas y besos coquetos a la audiencia, hasta que su cuerpo se rindió ante el esfuerzo. Falleció de ataque cardíaco en pleno escenario. Las circunstancias del deceso, digámoslo, no favorecieron los esfuerzos de encubrimiento. El hijo mayor del Kaiser intrigaba con políticos de extrema derecha para declarar a su padre demente y deponerlo. Y eso que ese príncipe tampoco era un modelo de virtud. Era un playboy parrandero, caído al litro y mujeriego. Entre sus malandanzas figuraban los contorneos semidesnudos de la bailarina neerlandesa Margareta Gertrudis Selle, más conocida como Mata Hari, u Ojo del Día en malayo. Esta cercanía con la cúpula alemana no la ayudó ni un milímetro cuando los franceses la condenaron a muerte por espionaje en lo que parece ser un mero chivo expiatorio. Bismarck alcanzó a presenciar solo parte de este acontecido cumpleaños sin fin, porque murió en 1898. Si bien había pedido privacidad y ni siquiera el Kaiser pudo ver el cadáver, un par de fotógrafos sobornaron al personal, se colaron a la casa y levantaron el primer escándalo paparazzi de la historia alemana. Cara de palo, decidieron subastar su primicia por la prensa. Para la única imagen existente de Bismarck en su lecho de muerte, fotografías tomadas unas horas después de su muerte, imágenes originales, se busca un comprador o editor adecuado. La policía confiscó las placas, recibieron 5 y 8 meses de prisión y su macabra instantánea hoy hace nata en internet. Y bueno, Bismarck no podía quejarse, fue una vida larga, tanto que alcanzó a eternizar su voz en el fonógrafo de Edison, en alemán, inglés, francés y latín el perla, aquí recitando la primera estrofa de la Marsellesa. Encima de eso, se dio el gustito de desairar en forma póstuma al atarantado Kaiser con la inscripción de su sarcófago: un leal sirviente alemán del emperador Guillermo I.
Su familia volvería a hacer noticia en 1944, cuando uno de sus nietos participó en aquel intento de asesinar a Hitler que Tom Cruise retrató en Operación Valkyria. What did you have in mind? You could serve Germany or the Führer. Not both. It's just that talk that had you sent here, Colonel. What I said was much worse. Y su legado político sigue muy vivo en el medio de Europa, la casa de máquinas del continente, agotadoramente presente en los podios de los mundiales de fútbol y las fechas de Fórmula 1. Aunque los austríacos sonrían en su asiento recordando que ese himno fue compuesto por Haydn, compositor de Austria, como regalo de cumpleaños para Francisco, emperador de Austria. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.